más, mi hermano Harold, ¿cómo vamos? Bien, gracias a Dios. ¿Y cómo va todo por allá? Bien, gracias a Dios. Trabajandito. Ah, eso está bien, hermano. Ya estamos en línea. A ver. Ya estamos en línea. Andan hacia familia luterana. Ah, sí, luteranos confesionales. Pero no nos ha entrado. Bien, gracias. Vamos a ver si ya llegó Tony. Está conectando Tony. ¿Qué hubo, papá? ¿Qué más, hermano? Yo, Timoteo. Ya estamos en vivo, pero me falta compartir el enlace. Aquí vamos. A ver, familia luterana, luteranos, iglesia. Bien. Ahí estamos. ¿Qué hubo, Pues, hermano? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Ya ¿cómo estamos vamos? en vivo. Bien, Muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo va todo? muy bien, todo bien. Qué bueno. Hoy sí nos funcionó la aplicación. Gloria a Dios. Ya estamos en vivo. Buenas tardes, Yoli. Buenas tardes. Sí, ya está Eliana Estrada, mi esposa. Está Angélica Gruñón. Está Pao. Bienvenida, Paulina. Angélica en República Dominicana. Y hoy sí estamos sin ningún problema. Faltan 2 minuticos para empezar nuestra charla. Hoy vamos a empezar con una pregunta que le debemos a Yoli, que había preguntado acerca de la ascensión de María a los cielos, y también una pregunta que nos dejó nuestro hermano Rubencho acá en Medellín. ¿Satanás cree en Jesucristo o Satanás sabe quién es Jesucristo? Para que vamos en unos minutos a empezar con estas preguntas, mientras que los demás hermanos están conectando. ¿Y qué más, Elkin? ¿Cómo va Kiddo? ¿Cómo está todo? Bueno, bien, gracias a Dios. Como todo, por toda parte, lleno de bichos, pero ahí estamos. Qué bien. ¿Y Harold, cómo está todo en Bogotá? Pues, hermano, en este sector dicen que estamos en cuarentena estricta, pero ya la gente no hace caso. La calle Qué está llena lástima. de gente, ya, sí, hermano. Qué lástima. Y Pastor Tony Manrique, ¿cómo vamos? Bien, también, todo bien. Qué Excelente. bueno, qué bueno. Aquí cerradito. Sí, eso está bien. Muy bien. Y también esto que queda desde los viernes a las 5 de la tarde, pero usted sale a la calle y eso. Normal por todos lados. Sí, así es. Muy bien, entonces acá vamos a empezar, ya son las 6 de la tarde. Vamos a empezar con oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, gracias te damos por la bendición de tenernos una vez más acá reunidos, a estudiar tu palabra, a conversar los temas importantes de nuestra fe, todo lo que Cristo hizo por nosotros al llevar esa vida perfecta, sufrir y morir y darnos el perdón de todos nuestros pecados. Señor de los cielos, ponemos en tus manos a cada uno de nuestros hermanos, aquellos que están enfermos, para que les ayudes en todas sus dolencias físicas y si es tu voluntad que puedan recuperarse. También oramos por nuestra amiga y estudiante Yoli, bendícela. Oramos por su salud, que todo sea conforme a tu voluntad.
También, Señor, queremos darte gracias porque nos has dado lo más grande, que es el perdón de nuestros pecados y la bendición de la vida eterna. Bendícenos en este rato que vamos a conversar, a estudiar tu palabra, y lo más importante es que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos también un cordial saludo a Mayra Ortiz, y el Pastor Harold está clonado. También, y Paulina Salinas también un cordial saludo. Vamos a empezar con este tema. María ascendió a los cielos. Es un tema que teníamos de preguntas de la clase pasada. ¿Quién de ustedes quiere empezar, hermanos? Pues yo siempre he dicho que es una pregunta muy importante, porque, bueno, María es un personaje también importante en la Biblia. Es la madre de Jesús. Dios la escogió como para que fuera ese instrumento donde debía nacer a Jesús. Y digo que es una pregunta importante porque la gran mayoría de personas que nosotros dialogamos son católicos romanos y tienen, por supuesto, esta pregunta. Y cuando tienen esta pregunta es bueno que nosotros tengamos unas respuestas claras con respecto a María. A ver, ¿cuál es nuestra única fuente de credibilidad? Es la palabra de Dios. ¿Sí? No hay otra información, no hay otro medio por el cual podemos ir a que nos digan que cómo subió María o dónde está María o cómo murió María. Tenemos que ir a la Biblia. Y vemos que el único texto que hay en la Biblia es en Hechos capítulo 1, versículos 14, donde muestra la última vez, creo que es Mateo, Hechos capítulo 1, 14, donde dice que María está ahí con los discípulos. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya no se vuelve a meter más. Entonces, la pregunta, uno tiene que ir es el contexto. María subió en cuerpo y alma. La Biblia no habla de eso. Pero sí hay una cosa muy importante, que la vamos a ver en el cielo. La vamos a ver en el cielo, porque es una hermana de nosotros en la fe. Porque los únicos que subieron en cuerpo y alma al cielo, ya sabemos quiénes son. Ya sabemos quiénes son. Los dos que muestra la palabra Elías y también ¿quién es el otro? Elías y Enoc. Sí, Enoc. Entonces, y Moisés, que Dios escondió el cuerpo, lo enterró, pero no sabe dónde. Pero no se lo llevó en cuerpo y alma, no sabe, solamente dice eso la Biblia. Pero esos dos, y Jesucristo que subió en cuerpo y alma, pero María no se dice nada de ella. Entonces, hasta ahí tenemos que llegar nosotros como hijos de Dios, si llamo la palabra de Dios, porque ya lo otro es especulación. De hecho, yo nací el 15 de agosto, ¿el día de qué? De la ascensión de María, el día de la ascensión de María, nací yo. Entonces, mire que eso ya es cosas que los hombres inventaron, pero la Biblia no lo miente. Y esa es la única fuente que nosotros tenemos, la palabra de Dios. Listo. Así es. Bueno, también está el punto de dónde salió eso. Lo que Tony dice es muy bueno y es muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente la Biblia es la que nos debe decir. Porque si en la Biblia no está, no lo podemos decir. Ahora, si le añadimos o le quitamos, Deuteronomio 4 dice que Dios manda no añadirle ni quitarle a la palabra de Dios. Y en el cierre del libro de Apocalipsis, capítulo 22, dice las consecuencias para el que le quite o le ponga. Pero esto, para poderlo entender, como decía Tony, es una tradición católica. ¿Por qué? Porque los marianos y todo esto, que los grupos que surgen en ese punto, son únicamente los católicos, ¿ya? Y esto dice que surgió que tiempo después de que Jesús ascendió al cielo, María murió. Igual la Biblia no nos cuenta cuándo María murió ni nada. Simplemente sabemos que debió haber muerto, tuvo que haber muerto, porque dice que está establecido que todo hombre muera una sola vez y después de ello el juicio, a excepción de Elías y Enoc, y eso, ¿y por qué ellos dos no murieron? Eso queda dentro de cuestiones pendientes para preguntarle a Dios cuando estemos en los cielos y Él verá si nos da la respuesta.
pero basado en la Escritura, que es la fuente de norma y vida y fe de un creyente, no podemos decir que María fue al cielo en cuerpo y alma. Dicen que después de que enterraron a María, uno de los discípulos vino, lo que cuenta la tradición, vino y entonces estaba muy triste por la muerte de María. Él decía que era su madre también, así como era la madre de Jesús. Entonces que él pidió por favor que lo llevaran a donde la habían enterrado. Los otros discípulos fueron con él, cuenta la historia, y abrieron el sepulcro. Y en vez del cadáver de la Virgen, que encontraron solamente una cantidad de flores muy hermosas, entonces dedujeron que Jesucristo había venido por su madre, que había resucitado a su madre santísima y la había llevado al cielo. Eso es lo que la Iglesia Católica llama la Asunción de la Virgen, cuya fiesta se celebra el día del cumpleaños de Tony, el 15 de julio. ¿De agosto? De agosto, perdón, sí, de agosto, perdón. Y podíamos pensar, pues bueno, si mirando con la tradición, ¿quién de nosotros si tuviera el poder para resucitar su madre, no la resucitaría y se la llevara? Decían ellos y creían ellos. Pero es que en ese punto no podemos decir lo que Dios nos ha dicho. Y entonces resulta que el 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío VIII declaró este hecho de que la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, y que era una verdad, ojo, de fe que todo católico tenía que recibir y creer. Entonces no es algo que manda la Biblia, fue algo que dijo un hombre. Por eso tenemos que tener cuidado con estas enseñanzas. Cuando vemos estas enseñanzas tenemos que mirar de dónde vienen, quién las dice, ¿por qué? Porque bueno, lo dice la Iglesia Católica. Entonces podemos mirar para la Iglesia Católica la norma de fe y creencia de un cristiano en la Biblia y no. ¿Por qué? Porque primero son las tradiciones y es a lo que ellos se pegan mucho. ¿Por qué? Porque aparte de eso ellos hablan muchas cosas que dicen, no, es que eso no fue escrito, pero sí fue por los apóstoles, no que quedó para tenerlo, que lo siguiéramos tratando, esto y lo otro, y lo miran como una tradición. Eso es lo primero en la Iglesia Católica. Lo segundo son los concilios. Los concilios tienen autoridad igual a Dios, lo mismo que el Papa. ¿Por qué? Porque el Papa es lo que dice, lo que él dice es lo que se debe creer si usted es un católico. Porque si no, usted es excomulgado de la Iglesia Católica y ellos dicen, enseñan que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Cualquiera que apostate de la fe católica es un hereje, por tanto no hay salvación. Entonces, tradiciones, concilio y después vienen las escrituras. Entonces, la escritura tiene que sujetarse a lo que el Papa diga o los concilios digan. Y ese es el gran error, porque si usted verdaderamente es un creyente verdadero en Dios y en su palabra, la Biblia es la máxima autoridad. Por eso, los tres pilares de fe: sola fe, sola gracia y sola escritura. Solo la escritura puede decir que está bien y que está mal. Entonces, por consiguiente, si no está en la Biblia, no lo vamos a enseñar y no lo vamos a creer. Ahora, ¿será que eso es necesario para nuestra salvación? Juan 20:31 dice, y estas cosas escribieron para que conozcáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y por medio de él obtengáis la vida eterna. Créanme que si esto fuera necesario para nuestra salvación o ella fuera indispensable para nuestra salvación, estaría en la Biblia. Dios no nos lo había ocultado, porque en la fe salvífica, la fe que Dios nos ha revelado, Él nos declaró todo lo que Jesús hizo, desde la promesa, su concepción, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo, porque eso es necesario para nuestra salvación. Esa es la obra completa de Cristo. Entonces, si esto fuera necesario o fuera verdad y fuera tan importante como la importancia que le dan a ellos, la Iglesia Católica estaría en la Biblia. Segundo,
no la podemos tener como una mediadora. Créanme que si María pudiera ser una mediadora, entonces también estaría en la Biblia, pero ¿qué nos dice 1 Timoteo 5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y nos da el nombre, Jesucristo hombre. Entonces, tenemos que tener cuidado con algo. Hay doctrinas que se burlan de la Virgen María, mucho cuidado, porque es la madre del Hijo de Dios. Nosotros la debemos respetar como hermana en la fe, pero Dios no nos manda ni venerarla, ni darle honra, ni gloria, ni decir lo que la Biblia nos dice. Sí, Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con eso. sí. Y vamos a pasar a la siguiente, Harold. El siguiente punto. ¿Satanás cree en Jesucristo? ¿Satanás sabe quién es Jesucristo? ¿Cómo podríamos ayudar al hermano que hizo esta pregunta? Sí, Santiago nos recuerda en su carta esto, ¿no? Dice que aún los demonios creen y tiemblan. Sí, y ellos efectivamente también Colosenses en el capítulo 2 nos dice que Cristo triunfó sobre esos poderes demoníacos en la cruz del Calvario. Entonces sabemos que ellos conocen la persona de Cristo, ¿cierto? Especialmente Satanás, pero por su condición y lo que es realmente en su naturaleza, pues no puede llegar a creer como tal, pero que conoce, claro, la escritura nos deja claro eso, ¿cierto? Y por eso ellos tiemblan, digamos, cuando se habla de los demonios ante la presencia de Cristo, ¿no? Porque Él ha triunfado sobre ellos en la cruz del Calvario, como nos dice Colosenses capítulo 2. Entonces, eso, digamos, sería como, a grosso modo, la respuesta para este hermano. Sí, Tony, Hay Elkin, algo importante también, sí. que si algo conoce Satanás, es a Dios. Claro, lo conoce. ¿Por qué lo conoce? Si nosotros vamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 14 dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. O sea, que él conocía. ¿Y a dónde viene él? ¿Y a dónde viene él? Yo lo creo y él conocía todo. ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué el diablo quiere que la gente se pierda? Porque él ya no tiene derecho a lo que al reino de Dios, a la vida eterna. Él ya condenado está. Entonces él quiere que todo el mundo se pierda. Por eso él es mentiroso, él quiso ser más que Dios, quiso tener ese reino y ahora lo perdió. Entonces, como conoce las cosas, ya es al revés, al revés. ¿Por qué las voltea al revés? Porque las conoce. Mire, él es mentiroso de algo que conoce, ya lo voltea para que nadie sepa las maravillas de Dios, en la salvación por gracia. Ese es el trabajo de él. Pero claro, él conoce las cosas de Dios, claro. Ahora, Henry, los evangelios también nos nombran esto. Y vamos a ver, o sea, ellos mismos, si comenzamos en el principio, el diablo trató de ponerle a Jesús que dudara algo que era verdad. Jesús no necesitaba afirmárselo porque él sabía, el diablo sabía que él era el Hijo de Dios. En la tentación que le decía, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, pero vamos a ver si es verdad que lo conocía, porque Marcos 3, 11 y 12 dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no lo descubriese. Y Lucas en el capítulo 4, versículo 41, también nos dice, también salían demonios de muchos dando voces. Oiga, demonios. Porque entonces van a decir, no, pero es que esos eran espíritus inmundos. Mire, cualquier espíritu que usted vea maligno son, la Biblia lo llama potestades de las tinieblas. Y las potestades de las tinieblas se refiere a Satanás, porque es que no es uno, son muchos. Entonces dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo,
tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Ellos lo conocían, ellos sabían. El diablo desde el principio sabe el texto que tomó Harold. ¿Tú crees, Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero los demonios también creen y tiemblan. No solo lo conoce, sino que creen en él. ¿Y qué es lo que él cree? Lo que estaba diciendo Tony ahora, de que un día él va a ser lanzado al infierno con todos sus seguidores y él sabe que tiene un tiempo determinado cuando Dios lo va a buscar. O sea, no solo lo conoce, sino que cree en él. No con la potestad, como Harold dijo, de que el diablo se pueda arrepentir. No, el diablo ya está enjuiciado y condenado. No falta sino mandarlo al lugar de tormento. Entonces, ¿lo conoce? Sí. ¿Sabe quién es? Sí. ¿Cree en él? Sí, claro. Si no, él no estuviera tan afanado viendo a ver cómo arrastra más gente para el infierno con él. Cambiando lo que Tony dijo, que lo dice la palabra de Dios, porque hace ver lo bueno malo y lo malo bueno. Entonces, el diablo sí sabe quién es Dios, conoce a Dios y cree en Dios. Al explicar el cree, hay que explicarlo de esa forma. ¿Qué es lo que él cree? Porque no es la forma en que nosotros creemos que recibimos el perdón de Dios de nuestros pecados. ¿Y por qué el diablo no tiene perdón? Porque él tenía una voluntad perfecta y decidió, como dijo Tony, ponerse en contra de Dios. ¿Y por qué no lo perdonó Dios? Ahí sí lo dejamos ya en las cuestiones pendientes. Pero sabe quién es, lo conoce y cree. Sí, estaba estudiando yo del satanismo hace algún tiempo, por unos años, para una conferencia, y una frase que me impactó mucho es que donde hay una iglesia, Satanás hace una capilla. Y es verdad lo que estábamos escuchando, él quiere que nos perdamos, él quiere en verdad que nosotros perdamos el camino, y por eso, ¿de dónde viene la falsa doctrina? Nace del infierno. Cuando estudiamos Apocalipsis nos damos cuenta de eso, y muy bien, el diablo sabe atacar muy bien el cristianismo, lo ha hecho y siempre lo va a hacer hasta el último día de nuestras vidas. Muy bien, por ahora no tenemos más preguntas, entonces vamos a hablar un poquito de el estado de humillación, el estado de exaltación de Cristo. Recuerde que estamos sacando estos momentos para hablar un poco de la cristología. La primera clase hablamos de la obediencia activa, la obediencia pasiva de Cristo, y es muy importante entender eso, cómo Jesús llevó esa vida perfecta por nosotros, sufrió y murió para darnos el perdón de nuestros pecados, pero también la Biblia nos permite poder hablar de sus estados, de estado de humillación, de estado de exaltación. ¿Quién desea empezar, hermanos? Bueno, el estado de humillación es muy importante y a mí me pasó con el profesor Lorenzo cuando estudiaba con él y me decía, ay, quien eso le pasa por cortar y pegar, porque usted se sabe la respuesta, pero se le fue el baúl más abajo. ¿Por qué? Porque hizo una pregunta, ¿de dónde, desde dónde, hasta dónde va el estado de humillación de Cristo? Entonces, es lógico, yo corté y pegué y el mouse me llevó, dijo, y resucitó y ascendió a los cielos. Yo no revisé la tarea, sino que la mandé. Cuando recibí por el interno la respuesta de él, quien eso le pasa por cortar y pegar. Porque yo sé que usted tiene clara la respuesta, pero cortó y pegó y el mouse se le fue más abajo. ¿Por qué? Porque el estado de humillación de Cristo, que es que tenemos que tener cuidado con esos dos estados, y que es el estado de humillación. Pero el estado de humillación va desde la concepción hasta la tumba, hasta que Cristo murió. Cuando Cristo resucitó, ya resucitó en su estado de exaltación. Y el estado de humillación, voy a hacer esto y voy a dejar que los otros hermanos hablen. El estado de humillación consiste en que Jesús, ojo, no hizo uso pleno de las propiedades de su naturaleza humana para nuestra salvación. Por eso es que los testigos de Jehová dicen que Jesús es solo un hombre, que Jesús no es Dios, porque ellos no miran sino a Jesús como un hombre. Nosotros, por la fe que Dios nos ha dado, sabemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué? Tenía que ser los dos, 100% hombre y 100% Dios. Entonces, es bueno que tengamos claro, como introducción,
que el estado de humillación de Cristo va desde el momento de su concepción hasta la tumba. Y no confundamos a Filipenses, donde él habla de la humildad de Cristo con la humillación. Hasta ahí doy para que los otros hermanos también puedan aportar. Aaron. Sí, pues siguiendo en esa línea vamos a enfocarnos precisamente en ese estado de humillación que los evangelistas, si nosotros nos entramos en detalles en cada uno de ellos, vamos a ver en sus acciones, como el pastor, el que nos mencionaba, su estado de humillación, ¿no? Y cómo lo vemos, se evidencia más claramente en su padecimiento, en su muerte, ¿cierto? Aún en las palabras que las personas del pueblo, los líderes religiosos le decían, bueno, si tú eres Dios, entonces bájate de esa cruz, haz esto, haz aquello, y es lo que el pastor es quien nos decía, ahí vemos cómo él se limitó en su poder divino y lo hacía claro bajo ese propósito divino de nuestra salvación, como está en Isaías 53, ¿no? Que era necesario que él padeciera y sobre la cruz pagara el precio de nuestros pecados. Qué bien, Pastor Tony. Algo bonito que nos muestra Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese es el estado de humillación de Cristo. Él decidió no tomar, no utilizar, o sea, la forma de la gloria y el poder por ser una persona humilde, como murió. Entonces, miren que él siendo Dios, más bien mostró ser un hombre. Y eso es bonito. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, esas doctrinas falsas que muchas veces muestran a Jesús, que es un Dios menor, a uno le da gracias a Dios, porque recordemos que nosotros tenemos una razón, y el viejo hombre quiere conocer las cosas como así me las mostraron. Y como dijo Elkin ahora, los testigos de Jehová quieren mostrar a Dios como un Dios menor, a Jesucristo como un Dios menor. Pero aquí nos muestra claramente este versículo bíblico. Si no haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y está con D mayúscula, ellos lo pueden colocar con D minúscula, no sé si lo colocan con D minúscula, pero hacen un texto bíblico donde él siendo Dios, no estimó igual a Dios. Entonces, ahí muestra esa humillación de Cristo, que en esta humillación él muestra claramente que es Dios, pero más bien retiró esas cosas del poder que tenía para mostrar que era un hombre sencillo y humilde para poder rescatarnos a nosotros. Es algo precioso acerca de la humillación. Es que la palabra lo dice. Mire, estado de qué? De humillación. Humillación. Que es una forma, una persona, a veces en los sermones, nosotros colocamos ejemplos, que un rey, que tal cosa, que quería mirar a ver cómo eran los súbditos de él, y que un rey teniendo todo se va a otra parte a ver cómo comen, cómo beben, justa que le tocó dormir en tal parte, en una pieza, y él no sabía cómo eran las cosas. Mire, Jesús dejó su trono de gloria, dejó el cielo, para venirse a qué? A tener un estado de qué? De humillación. Mire, él siendo Dios, vino aquí a este mundo a tomar nuestra naturaleza para ser un hombre y así llevar todos nuestros pecados, llevarlos a la cruz y morir. Un estado de humillación bonito. Es por eso la palabra humillación de Cristo. Muy bien. Sí, sí, importante porque a veces creemos que Jesús es muy lejano, pero Él entiende muy bien nuestros sufrimientos. Por eso la Biblia muestra de que Él tenía hambre, de que Él estaba cansado, Él murió, Él lloró, ¿cierto? Y eso
muestra de que Él entiende muy bien quiénes somos nosotros y como nuestro sustituto, porque todo esto está encadenado con este tema tan importante, nuestro sustituto, nuestro Salvador, Él conoce nuestras debilidades, por eso nos dicen una vez más que Él sufrió todas, ¿cierto? Lo que nosotros sufrimos, pero nunca pecó, nunca pecó. Y importante esto, y con Pastor Tony vamos a estudiar más de este tema cuando lleguemos al segundo artículo del credo, hablando de la obra de Cristo, ¿cierto? Porque vamos a hablar desde el momento de su concepción, de su muerte, perdón, de su nacimiento y también de todas las cosas que él vivió. Muy bien, y ahora vamos a hablar de su estado de exaltación, que es muy importante, porque hoy en día a mí me da mucha tristeza cómo predican pues cómo predican a Jesús como si fuera bien lejano, como si no tuviera el control del mundo, como si fuera olvidado o él se hubiera olvidado de nosotros, pero no es así. ¿Cómo nos animamos nosotros con el estado de exaltación de Cristo? Henry, Sí, es bueno también mirar ahí porque a mí me sucedió alguna vez. Tenemos que tener cuidado que la encarnación de Jesús no fue humillación, o sea, eso fue un acto de amor, como le dio Tony. Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que dejó su trono de gloria y se vino a encarnarse. Eso fue un acto de amor. ¿Por qué? Porque es que en esa obediencia activa de Jesús, hay veces que dicen, o alguna vez me preguntan, bueno, y si era Dios, ¿cómo es que se deja matar? ¿Cómo es que se deja pegar esto y lo otro? Y Él no es todopoderoso. Entonces, esta gente no entiende ese estado, que ese estado de humillación fue ¿por qué? Por amor a la humanidad. Es cierto, Él nunca dejó de ser Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios. Y si vamos y estudiamos los evangelios, miramos cómo Él en partes, la misma, supongamos, el mismo Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Cuando cuestionó a varias personas, les decía a los que ellos pensaban cuando vio a Natanael, en ese hombre no ha habido engaño en su boca, cuando la mujer del pozo bajó. Todas estas cosas muestran que ese Jesús que había ahí como hombre era Dios. El hecho de que él haya dejado que lo mataran, que lo ultrajaran, que lo vituperaran, que lo crucificaran y todo esto, no es porque él no fuera Dios, sino que fue un acto de amor para salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces hay que tener en cuenta en diferenciar humillación con amor, ¿ya? Ese es el punto que tenía para aclarar. Muy bien, entonces gracias hermano. Volviendo al tema de la exaltación, Pastor Harold, ¿cómo podemos animar los hermanos y todos los que nos están escuchando? ¿Por qué creer en la exaltación de Cristo? Sí, hay algo muy interesante que pensaba, hermanos, de la gran comisión que encontramos en San Mateo 28. Al final del Evangelio, voy a leer los versículos donde dice, versículo 17 en adelante, cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñales a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Después de la resurrección, como sabemos que es donde está la manifestación plena, ¿cierto?, de su estado de exaltación. Es interesante ver las acciones y las palabras que Mateo nos pone allí. Primero, al verlo, los discípulos le adoran, ¿no? Y sabemos que la adoración es propia para Dios. Segundo, lo que Jesús mismo dice, toda autoridad o toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y es lo mismo que Pablo, como decía el pastor Tony, allá en Filipenses capítulo 2, ¿no?
a él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vemos esa manifestación de su autoridad y su poder en el cielo y en la tierra. Y en el versículo 20, donde dice: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí es donde vemos, y hoy podemos tener esa seguridad, ¿cierto?, de que Cristo está guiando a su iglesia, porque usando la imagen que usa el apóstol Pablo, él es la cabeza, ¿cierto?, el que guía su iglesia, la fortalece, la cuida, la ama, también como dice en Efesios 5. Entonces tenemos esa seguridad de que Él ha sido exaltado, que toda autoridad en el cielo y en la tierra le pertenece a Él, que Él es digno de nuestra adoración, pero también que tenemos la promesa que Él nos da de que Él estará siempre con los suyos, con su iglesia. Qué bien. Y cuando vas a estudiar, nos vas a enseñar en el tema número 10 de las confesiones, las cosas heréticas. Y ahorita vamos a hablar de eso un poco más, del descenso de Cristo a los infiernos, porque muchos creen que Él fue al infierno en estado de humillación. Y eso es un error grande. Pero lo vamos a estudiar contigo, pero en unos minutos hablamos de eso. Vamos a escuchar a Pastor Tony y luego a Pastor Elkin. Sí, ya vemos que ya en el segundo artículo del credo, si tomamos la redención, ya vamos a tomar todos estos temas, el estado de humillación, el estado de exaltación. De hecho, en el catecismo, el estado de exaltación dice que es como Dios, hombre, de nuevo, hizo pleno uso de su poder y de su gloria celestial. O sea, Él ya en su estado de exaltación utiliza todos los poderes. Ese tema es importante, porque cuando vemos a Dios, al mismo Jesucristo, utilizando ya su poder. Algo bonito que nosotros podemos ver en el credo. Yo recuerdo hace muchos años, yo no sé si lo he contado a ustedes, había una anciana que me decía a mí que Jesucristo no había ido al infierno. ¿Cómo va a ir el Jesucristo al infierno? Una viejita. Entonces yo dije, bueno, estas viejitas se saben el credo. Entonces le digo yo, ¿usted sabe el credo? Claro, yo me sé el credo, dígamelo. Y empieza a decir el credo. Y en esa parte dice, y bajó a los infiernos. Oiga lo que usted está diciendo. O sea, decía las cosas y no, o sea, muchas veces eso es mecanizado. Eso es nuestra confesión de fe. Y es bueno que nosotros estudiamos el credo para que sepamos qué es lo que creemos. La gente aprende las cosas, pero no la coloca en el corazón. Y es lo que muchas veces nosotros le pedimos a Dios, siempre en adoraciones. Señor, que seas tú nuestro maestro. Sí, porque recordemos que teníamos el viejo hombre, el viejo Adán, y Él no quiere que nosotros aprendamos. Por eso le pedimos a Dios, el Espíritu Santo, que nos ayude, nos bendiga a entender sus doctrinas. Esta viejita sabía el credo y no sabía qué decía. Entonces, miren, muchas veces somos así. ¿Sí? Jesucristo utilizó su poder. Todo esto lo utilizó su gloria celestial. Ahí sí, después de que murió, ya resucitó. Buen ejemplo, buen ejemplo eso. Y también eso es un ejemplo de cómo usar, por ejemplo, la confesión de fe como un credo que muchos los confunden con una oración. Y no lo es, y por eso es que lo repiten y no lo tienen en cuenta. Sí, Pastor Elkin. Antes de decir por qué es importante la exaltación de Jesús, la hermana Johnny preguntó, ¿pero qué culpa tenemos nosotros de que otros lo hayan crucificado? Ojo, usted y yo crucificamos a Cristo. El hecho de que no hubiéramos nacido no quiere decir que no los crucificamos. Él pagó los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Yo creo que si yo hubiera vivido en ese tiempo, yo era de los que hubiera estado gritando allá, crucifíquele. Creo yo que hubiera sido ese. Entonces, no podemos decir, es que ellos lo crucificaron. No, nosotros. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí es donde está el consuelo de nosotros de la exaltación de Jesús. Recordemos que en el tiempo de Jesús hubo un debate
allá en la parábola cuando le dicen, Señor, vea, un hombre tuvo esposa y murió y no dejó hijos, y las 7 hermanos se casaron con él y ninguno dejó hijos, ¿de cuál será pues la resurrección? ¿Con quiénes está hablando? Con los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, el estado de exaltación es de gran ánimo para nosotros y de gran consuelo, porque si vamos a 1 Corintios 15, todo ese capítulo 15 de Corintios, ahí nos habla de la resurrección de Jesús y de lo que hizo, y viene Pablo diciendo, mire, porque si enseñamos que Cristo no resucitó de los muertos, somos hallados falsos testigos. Y si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Entonces, si nosotros no creemos que los beneficios de la exaltación de Jesús son nuestros, que así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar, que como Él está en un estado, ¿cómo está Cristo en estos momentos en el cielo? En un estado de gloria, con un cuerpo glorioso, su cuerpo fue transformado, eso mismo sucederá con cada uno de nosotros. Porque si no creemos esto, y si eso no es así, cerremos esto y vámonos. Porque ese mismo que Corintios 15 dice que si esperamos en Cristo únicamente para este mundo, somos los más dignos de conmiseración o de lástima. Entonces, el ánimo, el consuelo que nosotros tenemos es que morimos y vamos a resucitar. ¿Por qué? El mismo Romanos 4:25 nos lo dice. Él fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. Isaías 53:4 dice que Él llevó todos nuestros pecados en la cruz y por su llaga nosotros vimos curados. Y la paz que Él logró por nosotros con Jesús. Entonces, así como el viejo hombre, el Adán muere, también el nuevo hombre en Cristo resucita. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso nosotros también vamos a decir lo que dice 1 Corintios 15:57, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque la muerte para un creyente es un dormir y es un despertar. Nosotros dormimos acá, pero inmediatamente despertamos, ¿dónde? En el reino de los cielos con Jesús. Esa es una alegría para mí, mirar el estado de exaltación de Jesús. Primero, no voy a quedar muerto, voy a resucitar. Porque si Cristo no resucitó entre los muertos, van a nuestra fe. Y Él cuando resucitó, resucitó en su estado de exaltación. Segundo, la pata que yo tengo malo y estos dolores de esta columna, no los voy a tener en el cielo. Todos los hermanos que a veces nos quejamos de las enfermedades, no puedo correr. Ojo, recordemos que hay un estado esperándonos, un cielo, donde vamos a tener un cuerpo así como el de Jesús, glorioso. Segundo, y tercero, que nos dio la vida eterna al Jesús resucitar. Si la obra de Cristo no hubiera sido perfecta y Dios no hubiera quedado satisfecho con el pago de Jesús, Jesús se hubiera quedado en la tumba. Esa es la evidencia de que Dios recibió ese pago perfecto. Entonces nosotros tenemos mucho de qué consolarnos del estado de exaltación de Jesús. Hay que, sí, como dice el adagio, el que quiera más, que le piquen caña. Sí, sí, bien, bien. Qué bien, hermanos, pues ya ajustamos los 40 minutos de esta lección. Yo sé que hay mucho por hablar del estado de humillación, exaltación, y tal vez del próximo sábado podemos seguir. Antes de despedirnos, vamos a dar unos saludos a Marta Agudelo. Tenemos a Luisa Martínez en Francia, está trasnochando. También tenemos a Socorro Rodríguez en México, Mari en Chile, está Ana Ortiz en Medellín, Yoli acá en Colombia, Pastor Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos en México. Jesús Redentor, no sé de dónde es esta congregación o dónde está aquí en mi memoria. Jairo, un cordial saludo, hermano. Tenemos también a mi hermano Alex, bueno tenerlo por acá. Adonías Pinto, es el suegro de Harold, ¿verdad? También bienvenidos. Tenemos a Rubencho, esperamos que haya podido escuchar la respuesta a la pregunta que había dejado. Liceni en República Dominicana, Yuraima en Venezuela, Pastor Ronnie Rivas en Perú. Un cordial saludo, hermanos. Saludos a los hermanos allá. Mamá Genia. También tenemos a César de Chigorodó. Hoy en Caminos de Fe fue la entrevista de él, un estudiante de Academia Cristo que ha estado muy avanzado. Víctor Bedoya, saludos a Paulina, a las niñas en Ibagué.
Y tenemos a Nuri también en Perú, un cordial saludo. Juliet, saludos a Diners, aquí en Medellín. Tenemos a Ricardo Castellanos, también ha sido un contacto que ha estado escuchando y hoy habló con Pastor Harold, ¿verdad? Y ha sido pues una bendición haber escuchado de su diálogo. Juan Carlos vive en Medellín, también un cordial saludo. Pastor Raúl, también te saludamos, hermano. Tenemos a Paulina Salinas en México, Mayra Ortiz en Estados Unidos, a Angélica Gruñón en República Dominicana, también está mi esposa Eliana y no veo nadie más. Muy bien, ¿quién se anima para despedirnos con oración? Damos gracias a Dios que hoy nos funcionó esta aplicación. Hace 8 días quedamos vestidos y no funcionó. Bueno, damos gracias a Dios que pudimos. Y como dice el Pastor Elkin, quién sabe qué iría a pasar. que no nos funcionó. Pero bien, y gracias pues por el tiempo de todos ustedes en esto. ¿Quién desea despedirnos con oración, hermanos? Lo hago. Vamos a despedirnos con oración. Dice, Señor Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de reunirnos, de compartir estos bellos temas de tu palabra. Ayúdanos, Padre, siempre de que sea tu Espíritu Santo, nuestro guía, nuestro maestro, que nuestros corazones estén dispuestos siempre, Padre, a alimentarnos espiritualmente, a conocer estas doctrinas de tu palabra y así prepararnos, Señor, para ser esas personas, esos mensajeros de tu palabra. Bendice a todas estas personas que estuvieron aquí hoy y ayúdanos, Padre, que sigamos pregonando este bello mensaje de salvación. Bendice a cada uno de nosotros, nuestras necesidades espirituales y materiales. Te encomendamos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Elkin, ¿puedes despedirte, hermano? Bueno, primero que todo dándole gracias a Dios por permitirnos una vez más y como siempre, ahora nosotros salimos, Dios sabe por qué y Él tiene un propósito con todo y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Mire, todas las bendiciones que nos ha dejado esta pandemia, todas las formas que Dios nos ha brindado de estar unidos, de que más personas escuchen la palabra de Dios. Entonces siempre todo, Dios tiene el control tanto en el cielo como en la tierra y cuando algo no sale como nosotros queremos, entonces Dios sí sabe por qué. Quiero darle gracias a cada uno de ustedes que estuvieron y animarlos para que sigamos los sábados en este programa porque es muy importante. Esto es lo que toda iglesia debe hacer, enseñar doctrina cristiana pura a sus miembros. ¿Por qué? Porque cuando conocemos bien la doctrina cristiana, se cumple lo que dice la palabra de Dios allá en 2 Tesalonicenses, para que fuera engañado si fuere posible, perdón, en Marcos, si fuere posible a los escogidos. No es posible que usted, conociendo bien la doctrina cristiana y la palabra de Dios, sea engañado. ¿Por qué? Porque cuando oímos algo, decimos, venga, espere un momentico, eso no es de Dios, esa palabra no es de Dios. Entonces, muchas gracias a ustedes por haber estado, gracias Pastor Jalo, Pastor Tony, Pastor Henry, y que Dios nos bendiga y nos guarde y que su gracia y su providencia sea con cada uno de nosotros. Pastor Harold. Muchas gracias, hermanos, por este compartir. Los colombianos tenemos una frase, ¿no? Decimos que charlando se aprende más. Y yo creo que este ejercicio de este espacio es muy bonito, no solo para nosotros que estamos acá como panelistas, sino también para muchos de nuestros hermanos y amigos. Entonces, qué gran bendición es este espacio y pues siempre nuestra oración que Dios nos mantenga siempre en sus caminos. Bien, Pastor Tony. Sí, que muchas gracias a todos ustedes, especialmente a nuestro Señor Jesucristo por darnos esta oportunidad. Sí, hasta la próxima, que sigamos compartiendo estas doctrinas de la palabra de Dios. Nos hacen sabios. Hasta la próxima. No, y gracias a ustedes por el apoyo. También desde el lunes vamos a sacar una serie, no va a tener un horario, lo pueden ver cuando deseen, una serie de historia de la iglesia. Nuestro hermano Andrés San Martín de Chile ya está ayudando con los videos y ya desde el lunes empieza
con la iglesia primitiva, la iglesia mártir. Entonces vamos a tener un lugar en nuestro blog. También allí pueden estar viendo todos los cursos que hemos estado dando y todas las actividades que hacemos. Dios les bendiga y un buen fin de semana en el Señor. En 1 hora tendremos nuestro culto desde Los Ángeles con nuestro pastor Matt Bremer. Los invitamos, les animamos para que asistan al servicio y a las actividades que tenemos el día de mañana, el culto de la Iglesia Luterana Cristo, también en Bogotá, el culto del pastor Harold, a las 5 el culto desde Quibdó y a las 7 el culto de los niños. Entonces están todos cordialmente invitados. Dios les bendiga. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego, Bendiciones, chao. hermanos. Gracias. Chao. Bendiciones. Gracias.